Ben Affleck había estado bajo una presión mediática intensa desde que las declaraciones de Jennifer López salieron a la luz. Para muchos, ambos representaban una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, con una relación que había soportado el paso del tiempo y diversas dificultades. Sin embargo, recientes comentarios de Jennifer y un vídeo filtrado con Sean Diddy Combs desataron una tormenta en la prensa y en las redes sociales. Los rumores sobre el pasado de Jennifer y su conexión con Diddy comenzaron a acaparar los titulares, y para Ben fue imposible escapar de la atención pública. Era el momento de romper su silencio. Desde que reanudó su relación con Jennifer después de varios años de separación, Ben había intentado mantenerse alejado de las controversias. Sabía que cualquier comentario o gesto suyo podría ser malinterpretado, algo que no estaba dispuesto a enfrentar de nuevo. Ya había experimentado el escrutinio mediático durante su primer romance con Jennifer a principios de los años 2000, cuando la prensa sensacionalista los había apodado Ben y Fer. Esta vez, había aprendido a guardar silencio y a proteger su vida personal. Sin embargo, la situación había cambiado. El vídeo que había surgido mostraba a Jennifer en una situación íntima con Diddy, grabado años antes de que ella y Ben volvieran a estar juntos. Aunque el vídeo no era nuevo, su resurgimiento había causado un revuelo considerable en los medios. Diddy, siempre una figura polémica, había mantenido una relación muy pública con Jennifer a finales de los años 90, lo que llevó a muchos a preguntarse cómo afectaría esto su actual relación con Ben. Las imágenes filtradas mostraban una cercanía entre Jennifer y Diddy que muchos interpretaron como algo más que una simple amistad del pasado. Las declaraciones de Jennifer no ayudaron a calmar las aguas. Durante una entrevista en la que se le preguntó sobre su relación anterior con Diddy, Jennifer fue honesta, como siempre. Habló sobre su amor por él, de cómo la había apoyado en algunos de los momentos más difíciles de su vida, y de cómo su relación había sido significativa para su crecimiento personal. Sin embargo, dejó claro que su vida con Ben era lo más importante para ella en ese momento y que había dejado atrás el pasado. A pesar de sus palabras, la ambigüedad de algunas de sus respuestas generó especulaciones. ¿Podría haber algo más entre ella y Diddy? Ben se sentía incómodo con toda esta situación. Los rumores y las especulaciones no cesaban. Programas de televisión, tabloides y expertos en cultura pop analizaban cada palabra de Jennifer y cada gesto en el vídeo, haciendo conjeturas sobre lo que Ben debía estar sintiendo. Las redes sociales estallaban en debates, con algunos usuarios defendiendo a Ben y sugiriendo que debería alejarse de una relación que lo ponía en medio de tanta controversia. Otros, en cambio, lo criticaban por no haberse pronunciado antes, por parecer distante y reservado. Algunos incluso afirmaban que su falta de reacción pública demostraba que no estaba tan enamorado de Jennifer como lo estaba antes. Cada día que Ben permanecía en silencio, las especulaciones aumentaban. Sin embargo, lo que la mayoría no sabía era que Ben estaba procesando todo de una manera muy diferente. Aunque en público parecía mantenerse alejado de la controversia, en privado, la situación lo había afectado profundamente. Para Ben, el problema no era tanto el pasado de Jennifer con Diddy, sino cómo todo había salido a la luz y cómo eso impactaba su relación actual. Ben confiaba en Jennifer, pero también sabía que el escrutinio mediático podía desgastar incluso las relaciones más sólidas, y en este caso, la atención recaía no solo sobre Jennifer, sino también sobre él. Después de todo, él era un hombre que había lidiado con sus propios problemas en el pasado, el alcoholismo, las adicciones, y el fracaso de su matrimonio anterior con Jennifer Garner. La presión mediática era algo que había aprendido a manejar, pero eso no significaba que no lo afectara. Finalmente, tras días de especulación, Ben decidió romper su silencio. Convocó a una pequeña rueda de prensa en un hotel de Los Ángeles. No era algo que soliera hacer, de hecho, detestaba las ruedas de prensa. Sin embargo, sabía que era necesario. Quería aclarar las cosas, no solo para el público, sino también para sí mismo. Cuando entró en la sala, los destellos de las cámaras y el murmullo de los periodistas ansiosos por obtener su declaración llenaron el ambiente. Ben se acercó al podio con calma, vistiendo de manera sencilla una chaqueta de cuero marrón y una camiseta blanca. No había nada ostentoso en su apariencia. Quería que sus palabras fueran lo que realmente importara, no su imagen. Respiró hondo antes de comenzar. Gracias a todos por venir, dijo, con un ligero tono de cansancio en su voz. Sé que ha habido mucha especulación sobre mí y sobre mi relación con Jennifer. No suelo hablar de mi vida privada, pero en esta ocasión creo que es necesario hacerlo. Los murmullos en la sala se intensificaron. Todos estaban atentos a lo que Ben diría a continuación. Primero que todo, quiero dejar algo claro. Amo a Jennifer. Nuestra relación ha sido una de las cosas más significativas de mi vida, y nada de lo que está ocurriendo ahora cambia eso.
Lo que sea que haya sucedido en el pasado entre ella y Sean es exactamente eso, el pasado. Todos tenemos un pasado, y no es justo ni para ella ni para mí que eso se utilice en nuestra contra en este momento. Ben hizo una pausa, mirando a la audiencia con seriedad. Sabía que no iba a ser fácil, pero continuó. Las declaraciones de Jennifer fueron sinceras y honestas. Sé que pueden haber generado cierta confusión, pero quiero que todos entiendan que no hay ningún problema entre nosotros. Jennifer ha sido transparente conmigo desde el principio, y yo lo he sido con ella. Lo que haya pasado entre ella y Didi no afecta nuestra relación actual. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, algunos con expresiones de sorpresa. Ben estaba siendo más abierto de lo que muchos esperaban. En cuanto al vídeo, continuó, quiero dejar algo claro, ese vídeo es antiguo. No refleja la realidad de hoy. Jennifer y yo hemos hablado de ello, y ambos estamos de acuerdo en que no debería ser motivo de preocupación. Lo que me preocupa es cómo este tipo de cosas pueden impactar nuestra vida personal y cómo los medios a veces intentan crear historias donde no las hay. La sala permaneció en silencio mientras Ben concluía su declaración. No había espacio para preguntas, ya que se despidió brevemente y abandonó la sala con la misma calma con la que había entrado. Sabía que, a pesar de sus palabras, las especulaciones continuarían por un tiempo. Sin embargo, al menos había dejado su posición bien definida, y para él eso era lo fundamental. En los días que siguieron, las reacciones fueron diversas. Algunos elogiaban a Ben por su franqueza y por defender su relación con Jennifer, mientras que otros continuaban cuestionando si realmente había superado sus inseguridades. No obstante, lo que más importaba a Ben era que dentro de su relación todo estaba bien. Él y Jennifer siguieron adelante, apoyándose mutuamente como siempre lo habían hecho. La tormenta mediática eventualmente se apaciguó, como suele suceder en Hollywood, y aunque los rumores nunca se desvanecieron por completo, Ben y Jennifer encontraron una manera de continuar con sus vidas. Para Ben, esta situación fue solo otro obstáculo en la larga lista de desafíos que había enfrentado en su vida, pero como en otras ocasiones, aprendió a sobrellevarlo. Su relación con Jennifer era más fuerte que cualquier escándalo, y eso era lo único que verdaderamente le importaba. La mañana antes de la rueda de prensa, Ben se sentó en la silla frente al espejo, con su mente cargada de pensamientos. Las noches anteriores las había pasado en vela, tratando de encontrar la mejor manera de manejar la situación, repasando una y otra vez las declaraciones de Jennifer, el infame vídeo con Didi y las especulaciones de la prensa. Más allá de todo, eran sus propias emociones las que lo desbordaban, sentimientos que ni él mismo terminaba de comprender. Aquellas imágenes antiguas, borrosas, pixeladas, llenas de risas y momentos íntimos, se repetían en su mente como una película que nunca había visto, pero que ahora lo perseguía como un espectador no invitado. Racionalmente, Ben sabía que no tenía sentido sentirse así. El vídeo tenía décadas de antigüedad, en un contexto completamente diferente. Jennifer era una persona distinta en ese entonces, al igual que él. Sin embargo, a pesar de su madurez y de haber lidiado con los vaivenes de la fama, no podía evitar esa punzada en el estómago cada vez que lo recordaba. No era tanto lo que veía en la pantalla, sino lo que simbolizaba, un capítulo en la vida de Jennifer que él nunca había compartido, una intimidad que ella había vivido con otra persona, con Didi. Sean Diddy Combs, una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, un hombre que había estado bajo los reflectores tanto como él, pero con un desenfado y un carisma abrumador que siempre atraía a las personas. Ben había coincidido con Didi en numerosas ocasiones, en fiestas de Hollywood, en galas benéficas, en los Grammy, los Oscar. Siempre habían sido cordiales, manteniendo la distancia, pero ahora la sombra de su presencia se hacía más grande que nunca. No por lo que Didi representaba en la actualidad, sino por lo que había significado para Jennifer en el pasado. Cada mirada en el vídeo, cada roce, hacía que Ben se cuestionara la profundidad de esa conexión. Y lo peor de todo era que sabía que esas imágenes siempre estarían en su memoria, como un espectador eterno de algo que nunca podría cambiar. No podía alterar el pasado, pero tampoco podía dejar de preguntarse cómo ese pasado había impactado la vida de Jennifer. ¿Había momentos en los que pensaba en Didi? Había comparaciones que, aunque no expresadas en voz alta, se deslizaban en su subconsciente. Ben recordó la primera vez que habló con Jennifer sobre su relación con Didi. Fue en una de esas noches de verano en la casa de Malibú, cuando aún estaban en la fase de redescubrirse tras tantos años separados. Sentados en el porche, cada uno con una copa de vino, mientras la brisa marina los envolvía, hablaron de todo, de sus carreras, de sus hijos, de amores pasados. Jennifer, como siempre, fue abierta y directa.
Le contó cómo Didi la había ayudado a comprender el mundo del espectáculo, cómo fue un apoyo emocional en un momento crucial para ella, cuando su carrera apenas despegaba. Fue una relación intensa, pero complicada, le dijo Jennifer esa noche, mirando el horizonte. Él tenía su mundo, yo el mío. A veces esos mundos chocaban, y eso hizo que las cosas fueran insostenibles. Pero siempre le estaré agradecida, me enseñó mucho sobre mí misma. Ben la escuchó en silencio, asintiendo. Entendía que eso era solo uno de los muchos capítulos en la vida de Jennifer que no podía reclamar como propio. Sin embargo, lo que más le impresionó fue la sinceridad con la que ella hablaba. No había nostalgia en su voz, ni dolor, solo la seguridad de que esa parte de su vida había quedado atrás. Pero ahora, con el vídeo circulando por todas partes, las cosas se sentían diferentes. No era solo lo que Jennifer y Didi habían compartido, sino cómo el mundo lo percibía. Los titulares, las cámaras, las opiniones de expertos y fanáticos, todos parecían tener algo que decir sobre ese momento íntimo en la vida de Jennifer, como si tuvieran el derecho de juzgarlo, de diseccionarlo bajo el microscopio del presente. ¿Cómo podía alguien soportar vivir bajo esa constante presión? Ben recordaba cómo en los últimos días había intentado evitar las redes sociales, pero la tentación de echar un vistazo siempre estaba ahí. Los comentarios eran crueles, despiadados. Algunos insinuaban que Jennifer aún tenía sentimientos por Didi, otros criticaban a Ben por no haberse pronunciado antes. Incluso hubo quienes afirmaron que este era el principio del fin para la pareja. Todos esos comentarios se acumulaban en su mente como una tormenta implacable, un mar de voces que parecía querer ahogarlo. Había hablado con Jennifer sobre la rueda de prensa. Ella estaba preocupada por él, no tanto por lo que pudiera decir, sino por el impacto que todo esto estaba teniendo en su ánimo. No tienes que hacer esto, le dijo la noche anterior, mientras estaban acostados en la cama. No tienes que darles explicaciones a nadie. Lo único que importa es lo que sabemos, lo que sentimos. Pero Ben sabía que, aunque esas palabras eran ciertas, la realidad del mundo en el que vivían era distinta. No se trataba solo de lo que ellos sabían o sentían, sino de cómo el público los veía. Y aunque Jennifer había aprendido a lidiar con esa presión desde hacía mucho tiempo, él aún luchaba por sobrellevarla. Le había prometido a Jennifer que no permitiría que esto afectara su relación, y en su corazón sabía que era verdad. Pero también comprendía que necesitaba hacer algo para silenciar el ruido externo. Era cuestión de principios, de poner las cosas claras, de recuperar el control de la narrativa. Esa mañana, mientras se preparaba para la rueda de prensa, Ben se miró al espejo y vio a un hombre que había pasado por muchas pruebas. Las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en su barba, eran testimonio de una vida vivida intensamente, con todos los altibajos que conlleva. Pero también vio a un hombre que había aprendido a ser resiliente, a resistir. Sabía que esta no sería la última tormenta que tendría que enfrentar, pero estaba listo para encararla, para hablar con sinceridad, sin importar lo que otros pudieran pensar. La imagen de Jennifer apareció en su mente, su risa, su energía, la forma en que lo miraba cuando estaban solos. Eso era lo que realmente importaba. Eso era lo que lo fortalecía. El resto, las cámaras, los rumores, las especulaciones, no tenían el poder de destruir lo que habían construido juntos. Sin embargo, antes de poder cerrar ese capítulo, debía enfrentarlo de frente. Cuando salió de casa esa mañana, dejó una nota en la mesita de noche para Jennifer. Te adoro, esto es por nosotros. Estaba seguro de que ella lo comprendería, porque lo que les unía era algo mucho más profundo, una conexión irrompible, tejida a lo largo del tiempo, imposible de destruir por ningún vídeo ni por declaraciones del pasado. Mientras Ben caminaba hacia el coche que lo llevaría a la rueda de prensa, su mente volvía una y otra vez a la conversación que había tenido con Jennifer la noche anterior. Cada palabra, cada gesto de ella, se repetían en su memoria. Recordó cómo había apagado la luz del dormitorio, pero la suave luz de la luna que entraba por la ventana seguía dibujando sus rostros, haciendo que los ojos de Jennifer brillaran con esa intensidad tan característica de ella, sobre todo cuando abordaba temas importantes. Con su mirada penetrante, lo observó en silencio por unos instantes antes de hablar. Ben, quiero que sepas que no importa lo que suceda mañana, no tienes que cargar con esto solo. Yo también estoy aquí, y si las cosas se complican, las enfrentaremos juntos, le había dicho con una seriedad que lo desarmó. Él, recostado contra el cabecero de la cama, había asintido lentamente, sintiendo el peso de las emociones de Jennifer a pesar de su aparente calma.
Sabía que ella también estaba lidiando con sus propios sentimientos sobre el vídeo, las declaraciones y todo lo que había salido a la luz, pero había algo en su manera de expresarse que dejaba entrever una vulnerabilidad oculta detrás de esa fortaleza que siempre proyectaba. Ben recordó cómo, años atrás, cuando comenzaron a salir por primera vez, Jennifer había sido una especie de refugio para él. En esos días, él era el actor en ascenso, el nuevo prodigio de Hollywood, mientras que Jennifer era ya una superestrella consolidada, dominando la música y el cine con una facilidad que lo asombraba. Aunque ambos estaban en el epicentro del torbellino mediático, siempre le dio la impresión de que ella manejaba mejor la presión, como si la fama fuera algo que podía controlar a voluntad, mientras él aún aprendía a lidiar con ese monstruo que nunca parecía dormir. Rememoró una noche en particular, muchos años atrás, durante su primer romance. Estaban en Nueva York, después de asistir juntos a un evento benéfico. La prensa los había seguido sin descanso, los flashes de las cámaras parecían interminables, y las preguntas de los reporteros se tornaban cada vez más invasivas. Pero una vez que se alejaron de todo el bullicio y subieron al coche, Jennifer le había tomado la mano y le dijo con serenidad: «No te preocupes por ellos. Nosotros sabemos lo que tenemos, y eso es lo único que importa». Aquellas palabras le habían dado paz en ese momento, y ahora, más de una década después, se aferraba a ese mismo consuelo. Sabía que lo que tenían, lo que habían reconstruido tras tantos años separados, era sólido. Jennifer había pasado por relaciones turbulentas, escándalos y rumores antes, y siempre había salido fortalecida. Esa fortaleza era algo que él admiraba profundamente en ella, pero también comprendía que, incluso las personas más fuertes necesitan apoyo en algún momento. Esta vez, aunque él era quien iba a enfrentar a los medios, lo hacía tanto por ella como por sí mismo. Mientras el coche avanzaba por las concurridas calles de Los Ángeles, Ben se dejó llevar por sus pensamientos. Recordó otras palabras que Jennifer le había dicho durante esa misma conversación nocturna. No era su relación lo que le preocupaba, sino la mirada constante del mundo sobre ellos. «No quiero que esto nos destruya, no quiero que volvamos a ser esas personas que éramos antes, cuando todo lo que hacíamos estaba bajo el escrutinio público», le había dicho en un tono apenas audible. Jennifer lo miró profundamente, sin apartar los ojos de los suyos. «Ben, ya no somos esos mismos de hace 20 años. Hemos aprendido, hemos crecido, y lo más importante es que estamos juntos en esto», añadió, acariciándole suavemente el rostro, como si intentara borrar cualquier sombra de duda que pudiera quedar. «La prensa siempre va a hablar, los vídeos siempre van a aparecer, pero lo que tenemos ahora es lo que cuenta. Y eso es lo único que importa», concluyó con firmeza. Esa seguridad que Jennifer transmitía le daba calma, pero al mismo tiempo, Ben no podía dejar de sentirse abrumado por la magnitud de la situación. No se trataba solo del vídeo, sino del hecho de que, a pesar de haberlo visto innumerables veces, seguía sin poder separar el pasado de Jennifer con Didi de su presente. Sabía que era irracional, que no tenía sentido alguno, pero la mente tiene la extraña capacidad de enredar pensamientos y emociones que uno preferiría dejar atrás. Mientras el coche se detenía en un semáforo, Ben observó por la ventana un grupo de paparazzis apostados en la esquina, como si hubieran anticipado su llegada. Las cámaras siempre lo habían seguido, pero en ese momento se dio cuenta de algo crucial. Lo que más le molestaba no era la existencia del vídeo en sí, sino que fuera el público quien decidiera cómo debía sentirse respecto a ello. Esa constante invasión en su vida, esa sensación de no tener control sobre la narrativa de su propia historia, era lo que verdaderamente lo agotaba. El tráfico en Los Ángeles, como de costumbre, avanzaba lentamente, y Ben aprovechó esos minutos de calma para repasar mentalmente lo que diría en la rueda de prensa. Sabía que no entraría en detalles sobre la relación de Jennifer con Didi, ese no era su papel, pero sí quería dejar en claro que su amor por Jennifer no estaba en duda. Lo más importante era proyectar autenticidad, no solo para proteger su relación, sino también para enviar un mensaje a quienes lo seguían. Había aprendido que, en el mundo de las celebridades, la mejor manera de proteger lo que amas es siendo honesto, porque cualquier silencio es interpretado como una señal de debilidad. Jennifer también le había dicho algo más la noche anterior, una verdad simple pero cargada de significado. Lo único que importa es lo que sabemos nosotros. No puedes controlar lo que los demás piensen o digan, solo puedes controlar cómo reaccionas a ello. Esas palabras, aunque aparentemente sencillas, llevaban un peso profundo. Durante años, Ben había luchado con la percepción pública, con la imagen que los demás tenían de él. Había sido el chico de oro, el ganador del Oscar, el héroe de acción, pero también el hombre que había tocado fondo y había tenido que luchar contra sus propios demonios. Sabía que no era perfecto, y Jennifer tampoco lo era, pero lo que tenían ahora, después de todo lo vivido, era genuino.
La idea de la rueda de prensa había surgido unos días antes, mientras hablaba con su equipo de relaciones públicas. Ben no era ajeno a las declaraciones públicas, pero tampoco era algo que disfrutara hacer. Siempre había preferido que su trabajo hablara por él, pero en esta ocasión sabía que las circunstancias exigían algo más. La presión mediática no desaparecería por sí sola, y el silencio solo lo hacía parecer más vulnerable. Necesitaba tomar el control de la narrativa, no solo para proteger su relación, sino para dejar en claro que él ya no era el hombre que había sido en el pasado. Cuando el coche finalmente llegó al hotel donde se llevaría a cabo la rueda de prensa, Ben respiró hondo. Sabía que este momento no resolvería todo, que los rumores seguirían, que las imágenes del vídeo aún estarían en la mente de muchos. Pero también sabía que, en este mundo de luces brillantes y sombras profundas, la única forma de sobrevivir era mantenerse fiel a la verdad. Y su verdad, en ese preciso instante, era sencilla. Amaba a Jennifer, confiaba en ella, y juntos enfrentarían cualquier tormenta que el mundo les lanzara.